vamos a ver el asunto del río de la Compañía allá en el Valle de Chalco. Me comunico en este momento con el ingeniero Miguel Ángel Ismael Vázquez Saavedra. Está en la Ciudad de México, es el director general de la Comisión Nacional del Agua y bueno, pues es un hombre que tiene amplios estudios en la UNAM en esta materia y bueno, pues vamos a conversar unos minutos. Ingeniero Vázquez Saavedra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Gutiérrez Bilbao, a sus órdenes, nada más haciendo una precisión. Es en la cuenca del agua del Valle de México, solamente mi atribución, no es a nivel nacional, ¿eh? Bueno, aceptado el cargo. Nada más, ¿no? Alguien lo quiso subir de nivel el día de hoy, pero bueno. Lo correcto es ubicarme en el nivel adecuado. No, yo le agradezco. No. Bueno, pero una disculpa, también. No, oiga, pues es que es correcto, ¿para qué nos preocupamos todos, verdad? Bueno, ya nos aclaró. Pero de todas maneras su cargo es un cargo muy importante en la materia. La pregunta que se nos sigue haciendo a través de los instrumentos sociales que usted ya conoce es ¿dónde estamos parados en este día, concretamente en este martes, en el desbordamiento del afamado río de la Compañía en la zona del Valle de Chalco? Mire, desafortunadamente el día 17 de abril tuvimos un incidente al filo de las 2 de la mañana. Sí. Ese originó la inundación de la autopista México-Puebla y de 9 cuadras en la colonia San Isidro del municipio Valle de Chalco. Afortunadamente con 17 de abril a las 8 de la noche logramos restablecer la circulación en la autopista, ya desalojando el agua, ¿no? Lo mismo ocurrió durante ese día, el desalojo del agua residual en la colonia de San Isidro. Sí. De ahí nos dimos a la tarea de sellar, por decirlo así, o de reconstruir el bordo que desafortunadamente sufrió daños, evitando la salida ya del agua el día 18 de abril. Sí. Y a partir de ese momento nos dedicamos a la restitución ya del bordo, mismo que a la fecha ya terminamos y estamos ahorita en labores adicionales para darle mayor seguridad a estos famosos bordos, ¿no? Sí, sí. Quiere decir que prácticamente por ahí del lunes al mediodía teníamos controlado el problema y ya nada más ahorita han sido labores de restitución del bordo que nos falló y afortunadamente labores de limpieza, labores de saneamiento en esa zona básicamente, señor Gutiérrez. Sí, sí. Ahora, ingeniero, a futuro puede ser otro tormentón o varios. ¿Realmente las soluciones que se han venido aplicando van a resolver un asunto que de origen nunca debió de haber ocurrido? Y me refiero a tantas personas, miles y miles y miles y miles que fueron a vivir a lugares donde no deberían de vivir por razones que todos conocemos, que es precisamente pues a lagos que fueron desecados. Mire, yo creo que vale la pena hacer un comentario. Desde el año pasado se terminó de construir un túnel profundo que le llamamos túnel profundo Río de la Compañía, que pretende hacer la sustitución precisamente del río superficial. Este túnel se complementa con una planta de bombeo La Caldera, porque como usted atinadamente lo menciona por ahí, hay una serie de problemas derivados de los grandes hundimientos que se tienen en esa zona, que son hasta de 40 centímetros por año. Es una zona de muy alto riesgo, que no debía haber sido poblada como lo fue en ese sentido. Este túnel profundo Río de la Compañía
nos permite manejar un gasto importante de hasta 40 metros cúbicos por segundo, sí, y la planta de bombeo, que ya está trabajando, que ya está en operación, nos va a permitir afrontar con mayor seguridad la próxima temporada de lluvias. También le he de mencionar que estamos en estudio para ya la sustitución definitiva sí. del río como río abierto, como río superficial, y tratar de encontrar soluciones que nos permitan darle mayor seguridad a los pobladores de esa zona. Ahora, recuerdo que en los días pasados, cuando estaba la situación en emergencia, eh, se habló mucho de algo que no es nuevo ni para usted ni para las personas que nos están siguiendo, y es la costumbre de estar lanzando a las aguas toda clase de objetos que en ocasiones, recuerdo, hasta automóviles ya carcacha, muebles y no sé cuántas cosas, aparte de una serie de productos químico-industriales, etcétera. ¿Qué se va a hacer con esto que pues no le podemos poner a un vigilante a cada uno de los habitantes, pero hay alguna alternativa para impedir que vuelvan a causar parte de la circunstancia? Bueno, yo creo que ahí es una labor conjunta de los diferentes niveles de gobierno, pero sobre todo de concientizar a la población Sí. que no lo hagan, ¿no? Que precisamente estos cauces están pensados, y así como sus estructuras de operación, para manejar agua, que en Sí. la medida en que arrojen sólidos, que finalmente es el tema de la basura, Sí. ¿no? Sí. Pues se complica la operación y se complica el destino para el cual han sido construidos estas instalaciones. Sí. Es concientizar tanto autoridades municipales como estatales como la población, pues para que veamos esto de manera solidaria junto con nosotros y podamos crear una nueva cultura entre los ciudadanos, entre la población de estos municipios. Lo cual ya sabemos que esto de cambiar culturas no es sencillo, y cada quien tiene su explicación y su pretexto para en ocasiones seguir dañando diferentes lugares del planeta, no solamente de México. Por último, cuando usted me recuerda, porque es un asunto que hace años viene ocurriendo, si bien escuché en esa zona, Chalco, el hundimiento es de 40 centímetros por año, ¿así es? Afirmativo, señor Gutiérrez Vivó. Sí. Es la zona dentro de lo que es la cuenca hidrológica del Valle de México que Sí. presenta el mayor nivel de asentamiento en ella, ¿no? Sí. Que pues usted como su público capta pues 40 centímetros al año, No, significa, pues póngale usted, más de 3.5 centímetros mensualmente, lo cual significa pues, cerca de 1 milímetro diario, ¿no? sí. Ahora, visto esto a futuro, y repito a futuro, no me lo tome mal, futuro a tiempos donde usted y yo ya no andemos por aquí, si seguimos a ese ritmo, ¿a dónde va a ir toda esa cantidad de personas? Bueno, es una pregunta, pues muy difícil de contestar, y precisamente la Comisión Nacional del Agua, y en este caso el ingeniero José Luis Luege, que es el director nacional, Sí. ha estado mencionando que es necesario que nos replanteemos las políticas de desarrollo urbano, pues con objeto de ver precisamente este tipo de problemas, ¿no? Porque no podemos dejarlo de observar, y en la medida en que está pasando el tiempo se está haciendo mucho más complicado. De ahí la necesidad de buscar la sustentabilidad de la cuenca hidrológica, haciendo precisamente cambios de cultura, cambios de usos, difundiendo campañas y enfrentando a
problemas que estamos tratando de visualizar con un proyecto que me parece muy interesante, que es la Agenda del Agua 2030, es decir, ver esto no en el corto, en el mediano plazo, Sí. sino verlo como un problema a largo plazo, porque como usted menciona, pues y no es por limitarnos, en algún momento ya no habremos de estar nosotros, pero estarán nuestros hijos, estarán nuestros nietos, ¿no? Sí. Y es a los que debemos tratar de darles opciones para que el lugar donde vivan, que es este Valle de México, pues sea sustentable, ¿no? Sí. Me parece que es un gran reto el cual tenemos y que tenemos que afrontar, ¿no? A ver si no lo meto en complicaciones numéricas, pero si de lo que es el Valle de México, que incluye el Distrito Federal y el Estado de México también, hay mucha gente que está viviendo en lo que originalmente eran lagos, zonas lacustres, y que bueno, finalmente ya se llenaron de colonias y de calles y todo lo que usted ya sabe y el público. ¿Podría usted porcentualmente, aunque le parezca utópica la pregunta, decirme, bueno, de la gente que está viviendo en este Valle de México, eh, X número están viviendo en un lugar donde por lo que haya sido no deberían de estar residiendo y viviendo ahí? ¿Por qué? Porque es una zona que originalmente no es un lugar para vivir, es el lecho de uno o de varios lagos. Bueno, mire, la cuenca del Valle de México originalmente había 5 grandes lagos. Sí. El lago más hacia el sur era el lago de Zumpango. Sí. Después venía el lago más al norte era el lago de Zumpango. Caminando hacia el sur venía el lago de Jalatango. Después venía el de Texcoco. Sí. Después venía Xochimilco y Chalco. Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a entender que estos 5 grandes lagos eran los que formaban la zona lacustre del Valle de México. Sí. Solamente la parte que usted menciona, que no era lago, pues es la parte poniente del Valle de México. Es decir, caminando por la carretera México-Querétaro, Sí. podemos empezar caminando de norte a sur y encontramos pues la delegación, parte de la delegación de Azcapotzalco, la delegación de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, la parte de Magdalena Contreras, Tlalpan, porque no olvidemos precisamente que la parte central donde se localiza el Zócalo, pues donde la tradición dice que se encontraba el lago con una isleta donde estaba el águila y la serpiente, ¿no? Sí. Entonces, partiendo de que la zona metropolitana pudiese tener entre 20 y 22 millones de habitantes, Sí. pues yo creo que más de 15 millones de habitantes están asentados en zonas donde anteriormente era zona lacustre, que no necesariamente es el terreno donde mejor se puedan edificar, claro, o donde mejor se pueda tener los asentamientos humanos. Me permito simplemente recordar que en el Zócalo de la Ciudad de México, y específicamente en una de las esquinas en el norponiente del Zócalo, existen unos monumentos ahí cercanos a la catedral, donde se marcan las inundaciones que tuvo la Ciudad de México, ¿no? Sí, lo recuerdo. Sí. En el siglo XIX, en fin, una serie de cosas. O sea, esto que estamos viviendo, pues desafortunadamente es parte de nuestra historia, parte de donde se asentó la capital, de donde se desarrolló la actividad económica, donde nuestras culturas prehispánicas se asentaron, y después la época de la conquista,
pues se volvieron a sentar, no en el mejor lugar, ¿no? No, claro, por supuesto que no. Y como usted lo dice, si fueran 20 o 22 millones la población del Gran Valle de México, si 15 millones están viviendo, trabajando, residiendo, moviéndose en zona lacustre, pues menudo problema se tiene, porque están pues en un lugar que nunca debieron de haber estado, y claro, pues siempre estarán con el riesgo de los problemas que se han vivido en siglos pasados y en el presente, y que bueno, pues ahora sí que a base, como no los podemos quitar de ahí ya, pues a base de meterle dinero, dinero, dinero y educación, educación y educación, a lo mejor podemos paliar el problema. Yo creo que ese es el círculo, por llamarlo de alguna manera. Ujú. Es decir, obligadamente hay que atender lo que ya está, ¿no? Sí. Porque relocalizar 15 millones No, hombre. bueno, es ilógico, no Sí. siquiera pensar esa solución, Sí. ¿no? Entonces es necesario invertir mucho en educación, Ujú. en cambiar hábitos, Sí. en cambiar actitudes, en establecer responsabilidad sobre el uso de los recursos, y bueno, también obligadamente hay que ir del parejo creando infraestructura precisamente Sí. para atender estos requerimientos, ¿no? Sí. Y como usted atinadamente dice, pues también una inversión en términos económicos verdaderamente importante, ¿no? Sí, sí. Un último punto en esta ocasión, para no quitarle más tiempo, ingeniero. Eh, Otra de las cosas que parece que, que ya nadie piensa es que toda esa cantidad de los 20 o 22 millones que usted señaló y que ya nos dijo cuántos están en el lugar equivocado por las razones que sean, eh, toda el agua que finalmente ya fue utilizada por la razón que sea, comercial, industrial, del hogar, lo que sea. Toda esa agua la sacamos del Valle de México. ¿A dónde la estamos mandando? Mire, yo creo que es uno de los paradigmas eh, que tiene esta cuenca, ¿no? La gran demanda Sí. de agua para satisfacer sus necesidades de consumo humano, vamos a decir, y la otra, pues es agua una vez usada, su desalojo, ¿no? Ujú. Y precisamente la Comisión Nacional del Agua está construyendo infraestructura adicional, primero para trasladar un volumen importante de esta hacia el norte del Distrito Federal. Sí. Esto, quiero decir, se está construyendo lo que conocemos como el túnel emisor oriente, Ujú. o el TEO, por nombre abreviado, que nos va a conducir gran parte de las aguas residuales hacia una gran planta de tratamiento de aguas en el estado de Hidalgo, cercano a la población de Atotonilco, que Ujú. así conocemos la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, Ujú. con capacidad hasta de 35 metros cúbicos por segundo, que nos Ujú. va a ayudar en el saneamiento precisamente de la cuenca. Esta agua actualmente que sale de la cuenca del Valle de México Sí. sirve para irrigar diferentes distritos de riego con agua residual en el estado de Hidalgo, y específicamente mucha de esta agua se emplea en lo que conocemos como el Valle del Mezquital. Ujú. Ahí tenemos 3 grandes distritos de riego, que son evidentemente los más grandes de la República, Ujú. que se emplea agua residual para su riego. O sea que eh, lo que se entiende como agua o aguas sucias que no hayan sido pasadas por estas plantas, finalmente mi punto es, ¿esta agua va a dar hasta el Golfo de México? Así es, así es, así es, así es. Ujú. Es una contaminación muy grave, ¿no? Así es, precisamente por eso el empeño de la Comisión Nacional del Agua en la construcción ya de esta planta que actualmente está en construcción y que habremos de empezar a operar el año que entra. El año que entra.
O sea que hoy por hoy, si se me permite la expresión, quiere decir que toda el agua que usamos en los lugares que ya mencionamos, eh, al final de cuentas, pues va a parar a las costas del Golfo de México. Así es, me permito simplemente precisar que es una responsabilidad estatal y municipal el tratamiento de las aguas residuales. Sí. Y específicamente en el Distrito Federal, que es un gran problema, no tratamos agua más allá de un dígito, ¿no? Sí, sí. Andamos del orden del 6 al 8% por parte del gobierno del Distrito Federal en el tratamiento de sus aguas residuales. Sí. Bueno, pues quise recordar esto a través de sus conocimientos porque hay muchas personas que están en esa zona y que están siguiendo en este momento el programa desde los Estados Unidos de Norteamérica y es bueno recordar lo que usted acaba de mencionar, porque si yo fuera un pez flotando por las costas del Golfo de México, así como cerca de la costa, pues imagínese usted, seguramente me hubiera tenido que poner ya una máscara y alguna pinza en, en mis branquias para no respirar toda la porquería. Pero no omito mencionarle que gran parte de este volumen de agua residual se queda en zonas de riego y que generan también riqueza. Sí, riqueza, pero... Es decir, es un tema muy complicado. Muy complicado, pues sí. Pero no es la mejor agua para estar haciendo agricultura, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero pues con la gran cantidad de sólidos y de materia orgánica que se maneja, pues evita el uso de fertilizantes, ¿no? Que en algunos casos, pues como es abono natural, vamos a decirlo de alguna manera, pues evita el tema, ¿no? Y sobre todo cuando los cultivos no son cultivos de ingesta humana, como puede ser cultivos de alfalfa, de maíz forrajero, de cosas de ese estilo, pues tienen una alta productividad, pero no dejo de mencionar que también el problema de salud para las gentes que son los usuarios de estos distritos, pues también es un problema, ¿no? Sí. Bueno, pues yo, como siempre, en este caso le agradezco el que nos haya puesto al día en esta situación que fue muy aguda en días pasados y que, por supuesto, tiene los orígenes que usted ya nos repasó. Es el precio de haber cometido una serie de errores centenarios y que ahora pues hay que ver cómo se puede vivir en estas circunstancias. Pues le mando un saludo, ingeniero. Disculpe que corrimos al ingeniero Luege, pero ya lo volvimos a contratar. Entonces... De hablar, me dio mucho gusto escucharlo y recibo un afectuoso saludo, señor Gutiérrez Viva. Gracias, que le vaya bien, ingeniero Vázquez Saavedra. Hasta luego. Muy amable. Gracias, director general de la Comisión de Agua del Valle de México. Y es, imagínense nada más, 15, lo que decíamos el otro día, ¿no? 15 millones de personas están viviendo donde nunca debieron de haber vivido. Y bueno, pues vamos a conversar unos minutos. Ingeniero Vázquez Saavedra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Gutiérrez Vivó, a sus órdenes, nada más haciendo una precisión. Es en la cuenca del agua del Valle de México, solamente mi atribución, no es a nivel nacional, Bueno, aceptado el cargo. Nada más, ¿no? Alguien lo quiso subir de nivel el día de hoy, pero bueno. Lo correcto es ubicarme en el nivel adecuado. No, yo le agradezco. No. Bueno, pero una disculpa, también. No, oiga, pues es que es correcto, ¿para qué nos preocupamos todos, verdad? Bueno, ya nos aclaró. Pero de todas maneras su cargo es un cargo muy importante en la materia. La pregunta que se nos sigue haciendo a través de los instrumentos sociales que usted ya conoce es ¿dónde estamos parados en este día, concretamente en este martes, en el desbordamiento del afamado río de la Compañía
en la zona del Valle de Chalco. Mire, desafortunadamente el día 17 de abril tuvimos un incidente al filo de las 2. Vamos a ver el asunto del río de la Compañía allá en el Valle de Chalco. Me comunico en este momento con el ingeniero Miguel Ángel Ismael Vázquez Saavedra. Está en la Ciudad de México, es el director general de la Comisión Nacional del Agua y bueno, pues es un hombre que tiene amplios estudios en la UNAM, en esta de la mañana. Sí. Ese originó la inundación de la autopista México-Puebla y de 9 cuadras en la colonia San Isidro del municipio Valle de Chalco. Afortunadamente con 17 de abril a las 8 de la noche logramos restablecer la circulación en la autopista, ya desalojando el agua, ¿no? Lo mismo ocurrió durante ese día, el desalojo del agua residual en la colonia de San Isidro. Sí. De ahí nos dimos a la tarea de sellar, por decirlo así, o de reconstruir el bordo que desafortunadamente sufrió daños, evitando la salida ya del agua el día 18 de abril. Sí. Y a partir de ese momento nos dedicamos a la restitución ya del bordo, mismo que a la fecha ya terminamos y estamos ahorita en labores adicionales para darle mayor seguridad a estos famosos bordos, ¿no? Sí, sí. Quiere decir que prácticamente